Muy bien, vamos a desarrollar el ejemplo 12.12 que viene en el libro de Hibeler con respecto al movimiento de un proyectil. Todo esto enmarcado en el movimiento curvilíneo general. Y nos dice que la máquina trituradora está diseñada para expeler virutas está diseñada para expeler o aventar, sacar virutas a una velocidad de 25 pies por segundo, como se muestra en la figura. Si el tubo está orientado a 30 grados, desde la horizontal, determine a qué altura h las virutas tocan la pila. Si llegan a esta desde una distancia, de 20 pies a partir de la boca del tubo. Muy bien, entonces, como se muestra en la figura, tenemos ahí la máquina que está exprimiendo las virutas y vamos a hacer, a trazar, a plantear nuestro sistema coordenado para el análisis del movimiento. Ok, entonces lo primero que hay que hacer es eso. El sistema coordenado nos va a quedar así. Este es el eje X, el eje Y. Aquí justamente es el punto inicial, le vamos a llamar el punto 0 o punto O, punto inicial. Aquí está la boca del tubo. Entonces de aquí de la boca del tubo están saliendo las virutas. 30 grados va a ser la velocidad de las virutas, es 25 pies por segundo, es la velocidad de las virutas. Y después hace, bueno, el movimiento, forma la parábola y aquí va a estar el punto A. El punto A es el que está justamente arriba de la pila de hojas. Y tenemos 4 pies de distancia desde la boca del tubo hasta la base de la pila de hojas. Esta es la distancia H, es la altura H. Esa es la altura que nos están pidiendo. Ese es el punto A, el punto O. Tenemos 2 puntos. Vamos a ver qué características conocemos de ambos puntos y qué nos están pidiendo. Ok. Del punto O, que es el punto de salida de las virutas, conocemos la velocidad. Entonces podemos conocer las componentes en X y componentes en Y de esa velocidad inicial o del punto O. En X será igual a 25 por coseno de 30. Entonces la velocidad inicial en X hay que calcularla. Hacemos coseno de 30 en grados por 25 y nos da 21.65. Serían pies por segundo. La componente en Y de la velocidad inicial pues va a ser igual a 25 por seno de 30. Y entonces ya lo calculamos. Seno de 30 es 0.5 por 25 nos da 12.5 pies por segundo, perdón.
Conocemos las componentes de la velocidad inicial en X y en Y. Recordemos que la única componente que va a variar, aunque cambiemos de punto, es la componente en Y. La componente horizontal o en X siempre va a ser la misma. Ok, ya tenemos para el punto inicial. Entonces, también tenemos la distancia en X. Esta distancia la conocemos. Aquí no la puse en el diagrama, pero sí la conocemos. Son 20 pies. ¿Sí? Ok, entonces tenemos 20 pies en horizontal desde el punto O hasta el punto A. Este es un dato que también conocemos. X o A o XA simplemente, si lo tomamos la posición en A con respecto al origen, pues es 20 pies. Punto A. ¿Okay? ¿Cuál de las ecuaciones que tenemos, que son 4, para el análisis del movimiento de un proyectil nos servirían? ¿Cómo sé cuál me va a servir? Pues aquella ecuación en la cual solo tenga una incógnita. Voy a analizar las 4 ecuaciones, hay que observarlas, hay que ver cuál nos sirve con respecto a los datos que tenemos y lo que nos está pidiendo. ¿Ok? En este caso, por los datos que tenemos, usaré la primera ecuación que se muestra aquí. La ecuación dice que X, posición final, es igual a posición inicial más velocidad inicial en X por tiempo. De esta ecuación yo conozco la posición final. Esta sería la del punto A. Aquí voy a trabajar entre el punto A, punto O y A. Entonces esta X será la distancia a la que se encuentra el punto final, en este caso el punto A. Esta distancia inicial pues sería la distancia del punto O, que es aquí. Y la velocidad inicial, la componente en X de la velocidad inicial también la conozco. Lo único que no conozco es el tiempo. En este caso lo voy a despejar. Aquí lo voy a sustituir. Se sustituye con los datos que ya tengo. X va a ser 20 pies. Ojo, debe haber congruencia en todas las unidades. La posición del punto O pues es 0 con respecto a mis ejes coordenados. La velocidad, la componente en X de la velocidad inicial, pues aquí la tengo, ya la calculé, 21.65 pies por segundo. Y T es el único que no conozco. Entonces de aquí despejo T. De tal manera que me va a dar 20 entre 21.65. Esto recordemos que es una distancia, está en pies, y esta es una velocidad que está en pies por segundo. Por lo tanto, el tiempo que se tarda en ir de O a A, una viruta, va a ser 20 entre 21.65, que es 0.92 en 38 segundos. Ya tenemos el tiempo. Muy bien, vamos a continuar con el cálculo de la altura h a la cual están cayendo las virutas. Y ya tenemos el tiempo, ya lo calculamos, el tiempo que toma a la partícula ir del punto O al punto A. Para calcular la altura a la que están cayendo, yo voy a utilizar la siguiente ecuación, que es Y es igual, Y en este caso es la altura a la que se encuentra el punto final, Y es la altura del punto inicial, más la velocidad inicial, la componente en Y de la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. De aquí que conozco la altura de la posición 0, del punto 0, si lo conozco la componente en Y de la velocidad inicial, sí, y la aceleración, que es la que corresponde a la gravedad. Entonces este lo voy a llamar YA, desde el punto A, este es el punto O. Este es el tiempo que va de O a A. Y ya sustituyo los datos que conozca. En este caso la posición en A no la conozco, la voy a dejar como ya. La posición, la
altura a la que se encuentra el punto O, si lo conozco, es 0, porque ahí establecí los ejes coordenados, el origen precisamente de los ejes coordenados. La velocidad, la componente en Y de la velocidad inicial, dijimos que era 12.5. El tiempo, 0.9238 en segundos, más un medio de la aceleración, en este caso en pies por segundos al cuadrado, y por el tiempo al cuadrado. Perfecto, entonces ya lo voy a calcular y me da la cantidad de, aquí es menos, ojo con la aceleración porque va hacia abajo, menos, me da menos 2.19 pies. ¿Sí? Y ahora, ¿qué relación guarda YA? Este es YA porque aquí está el punto A precisamente. Y aquí estaba H. YA con H. Pues YA se puede relacionar con H. YA correspondería a 4 menos H. Si a 4 pies le restamos esta H, nos quedamos con esta distancia, que es medida desde el eje coordenado X hacia abajo. Ok, entonces si nosotros queremos obtener H, pues despejamos de aquí. En este caso, H sería igual a 4 menos YA. Entonces, hay que restarle. H sería igual a 4 pies menos, este ya es 2.19. La altura, por lo tanto, pues es la resta 1.81 metros. Perdón, pies. Eso es H. Medida desde la base. ¿Ok? Perfecto. Entonces con esto ya obtuvimos lo que nos pedían. Y bueno, pues aquí concluye este ejemplo.